Sor Juana Inés de la Cruz murió el 17 de abril de 1695, a los 46 años. Murió en el convento donde escribió, estudió, amó el saber y desafió lo establecido. Murió cuidando a sus hermanas de fe, durante una epidemia, sirviendo mientras la muerte rondaba. Y así, se apagó la mente más luminosa del virreinato. No con escándalo, ni con condena pública, sino en la intimidad de una celda que alguna vez fue biblioteca, laboratorio, teatro y trinchera. En sus últimos años, el ruido de su pluma comenzó a incomodar más de lo que fascinaba. La mujer que deslumbró a virreyes y poetas, que debatía con sabios y escribía en latín, empezó a ser vista con recelo. La Iglesia, que alguna vez toleró sus libertades intelectuales, empezó a exigir silencio. Y el silencio, lentamente, la fue rodeando. La 10ª musa no dejó de pensar, pero dejó de publicar. No dejó de escribir, pero quemó parte de su biblioteca. Se cayó por fuera, pero por dentro seguía ardiendo. Porque su inteligencia era volcán disfrazado de calma. Porque su fe no era enemiga de la razón, sino parte de ella. Pero en una época donde ser mujer, letrada, crítica y religiosa era demasiada osadía junta, Sor Juana tuvo que bajar la voz para sobrevivir. En sus últimos días, firmó con sangre una declaración de humildad. Renunció a sus letras, al menos en apariencia. No por convicción, sino por presión. Por amor a su comunidad. Por miedo al castigo. Por no poner en riesgo a otras. Pero su silencio no fue derrota. Fue resistencia transformada. Fue sabiduría que supo cuándo retirarse del combate, para dejar que sus palabras lucharan solas. Después, lo hicieron. Porque aunque su cuerpo murió en 1695, su obra no fue enterrada. Al contrario, empezó a revivir. Poemas, cartas, comedias, autos sacramentales. Cada línea suya sobrevivió al polvo, al olvido, a la censura. Y con el tiempo, la voz que se apagó en un convento de la Nueva España, comenzó a hablarle a todo un continente. Sor Juana murió en silencio. Pero su legado grita. Grita con versos, con pensamiento, con libertad. Grita con cada mujer que lee, que escribe, que se cuestiona. Grita. Porque nunca dejó de decir la verdad. Sor Juana fue muchas cosas. Poeta, filósofa, teóloga, dramaturga. Pero sobre todo, fue una mente libre en un tiempo que no sabía qué hacer con una mujer así. Porque en el siglo XVII, una monja que sabía más que muchos hombres, que escribía con ironía, que leía griego y latín, que polemizaba con obispos y que hablaba del deseo, del cuerpo, del poder. Era demasiado. No porque estuviera equivocada, sino porque estaba adelantada. Demasiado lúcida. Demasiado incómoda. La Iglesia colonial, aunque al principio toleró su talento, pronto empezó a verla con sospecha. ¿Una mujer que escribe comedias? ¿Que opina sobre teología? ¿Que se atreve a corregir sermones? ¿Que responde a un obispo disfrazado de mujer? Eso no era común. Eso era una provocación. Y por eso, lentamente, la invitaron al silencio. Uno de los momentos más tensos fue la publicación, sin su consentimiento, de la carta atenagórica. En ella, Sor Juana criticaba sutilmente un sermón del padre Vieira. Pero lo que molestó no fue la crítica, sino que viniera de una mujer. Poco después, recibió una carta bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, escrita por el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. En tono paternalista, la exhortaba a dejar la ciencia, la filosofía y la literatura para dedicarse solo a la vida espiritual. Como si leer y rezar fueran incompatibles. Sor Juana no se quedó callada. Le respondió con una de las cartas más lúcidas de la literatura en español, la respuesta a Sor Filotea. Allí, defendió su derecho a saber, a estudiar, a pensar, a ser mujer y tener pensamiento. Recordó cómo desde niña quería aprender, cómo inventó métodos para leer en secreto, cómo fue perseguida incluso antes de entrar al convento. Y dejó una frase eterna. Yo no estudio por saber más, sino por ignorar menos. Pero esa respuesta, aunque brillante, fue también una despedida. Después de eso, comenzó su retiro. Vendió sus instrumentos científicos. Firmó con sangre una declaración de obediencia. Se fue apagando. En apariencia. Porque en realidad, lo que hizo fue plantar semillas. Dejó que sus palabras hablaran por ella. Que su legado dijera lo que ya no podía decir en vida. Y eso es lo que la hace eterna.
Porque Sor Juana no fue mártir, ni víctima. Fue mujer. Fue humana. Fue consciente. Y en medio de un mundo que la obligó al silencio, logró escribir una obra que atravesó los siglos, con una fuerza que ni la censura ni el miedo pudieron borrar. Hablar del legado de Sor Juana es entrar a una biblioteca que respira, porque su obra no es solo brillante, es vasta, audaz y profundamente viva. No fue solo poeta. No fue solo teóloga. Fue una escritora total, que usó todos los géneros posibles para decir lo que otros no se atrevían. Él lo hizo con arte, con inteligencia, y con una sensibilidad que todavía hoy nos toca. En su poesía, Sor Juana fue espejo y llama. En sus sonetos, mostró una maestría formal que rivaliza con los grandes del siglo de oro. Pero no se quedó en lo técnico, desnudó emociones, ironizó sobre el amor, denunció la hipocresía masculina. En un solo verso podía hablar de pasión y de poder, de misticismo y de deseo, de ciencia y de soledad. Y lo hacía con voz propia, con ese ritmo que era suyo, con esa mirada que no pedía permiso. ¿Quién no ha escuchado su célebre «Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón»? Ese poema no es solo literatura, es una bofetada elegante al machismo barroco. Una defensa de la dignidad femenina que se adelantó siglos. Una prueba de que la poesía también puede ser herramienta de justicia. En el teatro, Sor Juana fue provocadora. Escribió comedias, autos sacramentales, farsas y piezas satíricas. En ellas escondía crítica social, tensión política, debates morales. Con personajes femeninos que piensan, deciden, contradicen al poder. Con estructuras complejas, humor refinado y belleza poética. Su teatro no era entretenimiento, era discurso en escena. Un espacio donde la razón se disfrazaba de drama. También cultivó la prosa con fuerza ensayística. Cartas como la respuesta a Sor Filotea no son solo autobiografía, son manifiesto. Ahí Sor Juana no pide permiso, sino que expone, razona, defiende. Habla de educación, de libertad de pensamiento, de la necesidad de saber. Su prosa no grita. Convence. Con palabras que no hieren, pero que iluminan. Y en su producción filosófica, fue mística sin abandonar la lógica. Reflexionó sobre el alma, el conocimiento, el pecado, la fe. Y lo hizo con rigor y profundidad. Porque creía que la devoción no estaba peleada con la inteligencia. Que Dios no temía al saber. Que el estudio también podía ser una forma de oración. Cada línea que escribió fue una forma de pensar el mundo. De desafiarlo. De explorarlo. De celebrarlo. Sor Juana no buscaba fama, buscaba verdad. Y su obra es prueba de que la literatura, cuando nace del espíritu crítico y el alma inquieta, se vuelve inmortal. Sor Juana murió como vivió, fiel a sí misma. En abril de 1695, una epidemia azotó el convento de San Jerónimo. Muchas monjas se enfermaron. Y ella, en vez de resguardarse, se volcó al cuidado de las demás. Limpió heridas, llevó agua, acompañó en la fiebre. Su pluma, que había escrito versos y tratados, ahora servía para anotar remedios, oraciones, nombres. Y así, en ese acto silencioso de compasión, entregó su vida. No murió entre honores, ni en el esplendor del virreinato. Murió en una celda humilde, en una ciudad que empezaba a olvidarla. Durante mucho tiempo, su nombre quedó sepultado entre archivos coloniales. Su obra fue leída por eruditos, pero su historia fue silenciada. No se enseñaba en las escuelas. No se hablaba de ella como símbolo. Y sin embargo, sus palabras seguían ahí, resistiendo al polvo, esperando. Y un día, la memoria despertó. Fue en el siglo XX cuando una nueva generación, de escritores, historiadores, filósofas y lectoras, redescubrió a la mujer detrás de la pluma. A la voz crítica detrás de la monja. A la intelectual que nunca se doblegó. Y desde entonces, Sor Juana volvió. Volvió con fuerza. Con la dignidad de quien nunca se fue del todo. Hoy, su rostro está en los billetes. Su estatua en universidades. Su nombre en calles, teatros, libros, cátedras. Pero más importante aún, su pensamiento está vivo. Porque cada vez que una mujer escribe sin miedo, cada vez que alguien cuestiona con respeto, cada vez que se defiende el derecho al saber, ahí está ella. No como una santa, no como un mito, sino como una mujer real que supo callar cuando no había otra salida, pero jamás renunció a su verdad. Su muerte fue cuerpo.
pero su legado es palabra. Y las palabras, cuando se escriben con alma, no mueren. Se multiplican. Sor Juana no fue solo del siglo XVII. Es del XXI. Y será del XXII también. Porque hay voces que no envejecen. Hay pensamientos que no se agotan. Hay mujeres que no se apagan aunque intenten silenciarlas. Y Sor Juana es una de ellas. Hoy, más de 3 siglos después de su muerte, su eco sigue creciendo. No es solo una figura histórica, es una guía. Es una hermana mayor para todas las mujeres que escriben, estudian, debaten, preguntan. Para quienes no aceptan el así ha sido siempre. Para quienes dudan con fe. Para quienes aman el conocimiento como forma de libertad. En las universidades, se lee su obra con respeto. En los movimientos feministas, se cita su valentía. En los jóvenes que se atreven a pensar diferente, vive su rebeldía serena. Porque Sor Juana no gritaba, pero incomodaba. No marchaba, pero resistía. No lideraba ejércitos, pero desarmaba dogmas con una metáfora. Y eso es más necesario que nunca. En un mundo que a veces teme a la inteligencia, que minimiza la voz femenina, que castiga la disidencia con burlas o silencio. Recordar a Sor Juana es recordar que saber también es un acto de amor. Que escribir puede ser un acto político. Que leer no es pasividad, es resistencia activa. Por eso está en los billetes, sí. Pero más importante aún, está en las mentes que se abren. Está en cada niño que pregunta por qué. En cada adolescente que exige su derecho a estudiar. En cada persona que elige el conocimiento por encima de la comodidad. Sor Juana vive no solo porque la leemos, sino porque la seguimos encarnando. Y eso es el verdadero legado. No solo dejar obras, sino abrir caminos. No solo escribir para el papel, sino dejar huella en quienes vienen después. Así que cuando pienses en ella, no la veas solo como monja o poeta. Vela como lo que fue y es. Una llama que, en vez de apagarse, encendió a muchas otras.